Nosotros, ya la clase pasada, el día lunes, comenzamos, ¿no es cierto?, esta nueva unidad que tenía que ver con álgebra. Y partimos específicamente con un contenido que recibe el nombre de productos notables. Entonces nosotros dijimos que obviamente este título se debe, la palabra producto obviamente está asociada a que son multiplicaciones eh, de, de expresiones algebraicas. Recuerde que una expresión algebraica, vamos a poner aquí un número, como esa, está formada por una constante y por una letra que denominamos variable. ¿Sí? Ese es un término. Ahora, todo esto corresponde a un término algebraico. ¿Bien? Término algebraico. Cuando hablamos de una expresión algebraica, estamos haciendo como un pequeño resumen, digamos, de todos los conceptos que ustedes deberían manejar en álgebra a esta altura, ¿ya? Pero siempre se van olvidando, entonces por eso hay que repasar. Una expresión algebraica, ¿ya? Y una expresión algebraica está formada por uno o más términos algebraicos, ¿no es cierto? Uno o más términos, como en el que está arriba, como el que ustedes ven ahí 3x. Eh, por ejemplo, si yo tengo un término algebraico como el de recién, eso se llama monomio, porque es uno. Si yo tengo dos términos, eso es un binomio. Y si yo tengo tres, eso es un trinomio. Ahora, obviamente esos tres pueden ser distintos o iguales, ¿ya? Da lo mismo. Si usted ve tres términos, entonces estamos frente a un trinomio. Y bueno, y ya para más arriba, es decir, de 4, de 5, o incluso cuando hablamos de 2 o de 3, es válido usar la palabra polinomio. O sea, yo puedo usar la palabra polinomio para un binomio, para un trinomio, porque son varios términos. Poli significa varios, pero normalmente lo que se usa tradicionalmente es que cuando yo tengo dos términos es un binomio, cuando tengo tres es un trinomio, y cuando son tres o más hablo de polinomio, ¿ya? Estos son conceptos, digamos, generales de álgebra que son aquellos que estamos utilizando nosotros en los productos notables. Ahora, otro concepto importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando trabajamos con álgebra es el concepto de términos semejantes. ¿Sí? Ese es otro concepto importante. ¿Y qué significa un término semejante? Dos términos son semejantes, ¿no es cierto?, cuando tienen dos características.
tienen la misma letra, pero esa característica nos sirve sin esta segunda, que la segunda nos dice que esa letra o esas letras están elevadas al mismo, perdón, exponente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo x y tengo x cuadrado. ¿Esos son o no son términos semejantes? Tengo abierto el chat aquí, si alguien me puede responder, por favor. ¿Es o no son términos semejantes esa x y esa x cuadrado? No. No, ¿verdad? Ya. Aquí varios me dicen que no. No son términos semejantes. ¿Por qué? Porque si bien es la misma letra, no están elevados al mismo exponente. Deben ser las mismas letras y elevadas a los mismos exponentes para que sean términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado, no voy a poner un signo más todavía. Tengo otros x cuadrado, entonces yo tengo 2x cuadrado. Entonces los términos semejantes, la característica que tienen, o por qué yo debo saber cuándo un término es semejante a otro, porque los términos semejantes se pueden reducir, se pueden sumar o restar dependiendo de sus signos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3xy más 4xy menos 5xy, entonces yo tengo 3 más 4, 7, y menos 5, tengo 2xy como resultado. Porque yo estoy reduciendo todo lo que es semejante. Pero, por ejemplo, si yo tuviera 4xy más 2xy cuadrado más 3xy menos 5xy cuadrado. Aquí yo voy a poder reducir solamente de a 2, ¿no es cierto? S se reduce con S y este se reduce con este. Entonces yo tendría 4 más 3, 7xy, y 2xy cuadrado menos 5xy cuadrado me da menos 3xy cuadrado. Y entonces hasta ahí nomás puedo reducir esta expresión porque esos dos no son términos semejantes porque la y, una está elevada a 1 y la otra está elevada a 2. Así que en su conjunto eso automáticamente me indica que esos dos términos no son semejantes, sino que son diferentes. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí, chiquillos, con este resumen que estamos haciendo, este repaso que estamos haciendo de aquellos conceptos básicos de álgebra que deberían manejar para que podamos enfrentar bien los productos notables? Porque si no, no vamos a tener problemas. ¿Ya? Dígame, Elías. Claro. Eh, es muy válida la pregunta de Elías. Elías me está preguntando si solo el exponente de la letra define si el término es o no semejante y no el número que se antepone. Vamos a hacer una diferencia. Voy a escribirles aquí un término para poder explicar eso de una manera y poder repasar o reafirmar ese concepto. Miren, vamos a hacer aquí, tengo 3x cuadrado. Entonces, este cuadrado que está aquí es la identidad del término. Me quedó muy junto ahí, no se nota bien lo que quiero decir. Vamos a escribirlo de nuevo.
identidad. Y el número que está al frente es la cantidad. ¿Sí? Es decir, como el carnet el carnet de identidad del término algebraico es el exponente. Entonces, tú tienes que fijarte, Elías, a cuánto está elevado. Y todos los que estén elevados al mismo número, que sean las mismas letras elevadas a los mismos exponentes, son iguales. Entonces, los números que están al frente me indican cuántos de esos hay nomás. Hagamos algo, estamos a la hora del almuerzo. Supongamos que tenemos el 3x, son pizzas napolitanas. Y los 3x cuadrados son pizza doble queso. ¿Sí? Entonces, yo no puedo sumar pizzas napolitanas con pizzas doble queso porque son diferentes. Pero sí sé que tengo 3 pizzas napolitanas y tengo 3 pizzas doble queso. Entonces, si yo tengo ahora tengo 3x más 4x más 2x cuadrado más 5x cuadrado menos 3x más 4x cuadrado. Tomando en cuenta lo que dijimos recién. Entonces, en el fondo, tú al mirar, nosotros al mirar, ¿no es cierto?, el exponente, sabemos que tenemos, aquí tenemos 3 pizzas napolitanas, aquí tenemos 4, pero aquí se comieron 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas pizzas napolitanas nos quedan? Nos quedan solo 4 pizzas napolitanas, ¿no es cierto? Porque 3 menos 3 es 0 y nos queda solamente el 4. Pero pizzas doble queso tenemos 2 tenemos ahí, tenemos 5 acá y 4 aquí. Así que tenemos 4 más 5, 9, más 2, 11. Tenemos 11 pizzas doble queso. Entonces, repito, el número que está aquí es la cantidad. El exponente es el tipo de término que es. No sé si eso responde la pregunta, Elías. También les sirve a los demás para que puedan reafirmar ese concepto y no se les vaya a confundir. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta de lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Ninguna? Ya. Bien, entonces ya teniendo claro, ¿no es cierto?, lo que es un término semejante, lo que es un término algebraico, lo que es una expresión algebraica, los tipos de expresiones algebraicas que hay, monomios, binomios, trinomios, polinomios, y sabiendo cuándo esos términos algebraicos son semejantes y cuándo no, podemos entonces referirnos específicamente a lo que estamos viendo ahora, que son nuestros productos notables. Y nuestros productos notables, en el fondo, son productos de expresiones algebraicas. Yo voy a multiplicar expresiones algebraicas. Pero esas expresiones algebraicas, al multiplicarlas y reducir términos semejantes, ¿no es cierto?, siempre me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si yo tengo x más y al cuadrado, significa que yo voy a tener x más y, por x más y, ¿no es cierto? Entonces, usando la propiedad distributiva, yo tendría que multiplicar s con s, ¿no es cierto? X con y, luego y con x y luego y con y, ¿no es cierto? Entonces, x con x voy a tener x cuadrado.
Recuerde que cuando yo multiplico términos algebraicos, no cuando los sumo o los resto, sino que cuando los multiplico, o cuando los resto, o cuando los divido, yo utilizo las propiedades de las potencias. Vamos a hacer antes de seguir con este ejercicio, vamos a escribir eso también porque eso es importante. Si yo tengo, por ejemplo, la multiplicación de x por x cuadrado, aquí no me interesa si son términos semejantes o no. Yo cuando multiplico términos semejantes los tengo que ver como potencias. Entonces, si yo multiplico potencias de igual base, tengo que conservar la base y sumar los exponentes. Conservo la x, recuerden que esta x está elevada a 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener 1 más 2, y eso me va a dar x elevado a 3. Ese es el resultado de la multiplicación de x por x cuadrado. Ahora, si yo tengo la multiplicación de y cuadrado por x cuadrado, tengo que mirarlas como potencias. Y las potencias de distinta base solamente se multiplican entre sí. Entonces, en el fondo, y cuadrado por x cuadrado no es otra cosa que x cuadrado por y cuadrado. Ahora, ¿por qué pongo, si yo en la multiplicación puse la y cuadrado primero y después la x, y en el resultado puse la x primero y después la y? Porque en álgebra se utiliza el orden alfabético para ordenar las letras. Entonces usted tiene que ordenarlas desde la A hasta la Z, dependiendo su orden relativo en el alfabeto. Entonces la x viene antes que la y. Y por eso que yo coloco en el resultado, coloco la x cuadrado antes que la y cuadrado. Pero ahí yo no puedo reducir, no puedo hacer nada con los exponentes. ¿Por qué no puedo hacer nada con los exponentes? Porque las bases, es decir, las letras, son diferentes. Solamente las puedo juntar cuando son iguales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, x a la cuarta dividido por x cubo, tengo que evaluarlas como potencias. Y dos potencias de igual base que se están dividiendo, se conserva la base y al exponente del numerador yo tengo que restarle el exponente del denominador. Entonces voy a tener 4 menos 3. Y eso me va a dar x, ¿no es cierto? Porque me va a dar 4 menos 3, 1. Y cuando está elevado a 1 no se coloca ningún número, así que me queda x. No sé si explico, digamos, la diferencia entre multiplicar un término semejante o dividirlo con respecto a lo que se hace cuando se suman o se restan. Cuando se suman o se restan, depende si son términos semejantes o no, si yo puedo reducirlos, si puedo juntarlos y hacer de 2, 1 o de 3, 1 solo. Si no son términos semejantes, los tengo que dejar separados por los signos sumas o restas tal como están. En cambio, cuando yo voy a multiplicar, al multiplicarlos, los términos algebraicos, si tienen la misma letra, el mismo tipo de letra, se consideran como que si fueran potencias. Entonces, potencias de igual base, se conserva la base y los exponentes se van a sumar si esos términos se están multiplicando, o esos exponentes se van a restar si esos exponentes o si esos términos se están dividiendo. Si las bases son distintas, es decir, si las letras son distintas, lo único que tengo que hacer con esas letras es juntarlas una al lado de otra en orden alfabético. ¿Estamos claros? Repito, todo esto que estoy explicando solamente es un repaso, un recordatorio de herramientas o habilidades que ustedes deberían haber adquirido durante los años para operar expresiones algebraicas. Bien, si no hay dudas con respecto a la multiplicación, entonces voy a volver a la página que estábamos trabajando recién, donde estábamos haciendo esta multiplicación, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, yo voy a multiplicar x por x, como son dos letras iguales. Sí, voy a poner, con este mismo ejemplo vamos a ir desarrollando esto, Elías, ¿ya? Entonces yo tengo x por x, ¿no es cierto? X por x significa multiplicar x por x. Entonces voy a conservar la base, y si este está elevado a 1 y este está elevado a 1, sumo 1 más 1 y me queda 2, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a multiplicar x por y. Si voy a multiplicar una x con una y, las letras son diferentes, no puedo juntarlas en una sola, no puedo hacer nada con los exponentes, simplemente las coloco en orden alfabético.
Y recuerden que si yo multiplico x por y, ambas son positivas, así que el resultado es positivo, x por y. Luego voy a multiplicar y por x, ¿no es cierto? Esta tercera multiplicación ya, vamos con las flechas abajo, ¿no es cierto? Y por x. Como son letras diferentes, no puedo hacer nada con el exponente, ¿sí? Entonces solamente voy a ordenarlos en orden alfabético. Como la y es positiva y la x es positiva, multiplico más por más, me da más. Así que me da xy. Y luego, finalmente, multiplico la y del primer paréntesis con la y del segundo paréntesis. Entonces, conservo la base, la y está elevado a 1, por la otra y que está elevado a 1, y entonces conservo la base en y sumo los exponentes 1 más 1, 2. Pero ahora me falta un paso, ¿no es cierto? Si usted se da cuenta, aquí usted tiene una xy y aquí tiene otra xy. Así que las dos son las mismas letras y ambas están elevadas a 1. Por lo tanto, puedo juntarlas. Es decir, son términos semejantes. Así que el resultado final de ese, voy a escribir de nuevo esto en otra página para que no se nos arme un enredo aquí. Entonces lo que yo tenía tenía x cuadrado más xy más xy más y cuadrado, ¿no es cierto? Ahí quedamos en la página anterior. Entonces, como dijimos que teníamos dos xy que son términos semejantes, recuerde que si no hay ningún número antes de la letra, tenemos que asumir que aquí hay un número 1, ¿no es cierto? Ahí hay un número 1 y ahí hay un número 1. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser x cuadrado más un xy más otra xy son 2xy. Y eso más y cuadrado. Y ese sería el resultado. Entonces, fíjense, nosotros partimos, este resultado es el resultado de este paréntesis. ¿Sí? Con ese paréntesis partimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el resultado es el primer término al cuadrado, luego viene dos veces el primer término por el segundo, y luego viene el tercer término, o sea, el segundo término al cuadrado. Ya, Elías me está preguntando por qué junté la X con la Y. Eh, porque cuando yo multiplico X por Y, no puedo hacer nada con estos exponentes porque son letras diferentes. Entonces es como que estuviera multiplicando dos potencias de distinta base, porque las bases son diferentes. Entonces, como no puedo hacer nada con los exponentes, simplemente los coloco juntos. Lo mismo que si multiplico y por x. Los dos están elevados a 1, pero son bases diferentes. Y como son bases diferentes, no puedo hacer nada con los exponentes. Así que tengo que juntarlos simplemente en x, y. Entonces, eso fue lo que yo hice en ambas multiplicaciones. Recuerda que multipliqué primero x por y luego multipliqué y por x. Entonces, finalmente me quedaron dos. Me quedó la xy de la multiplicación de x por y me quedó la xy de la multiplicación de y por x. Y por eso, como tenía dos, las junté porque son términos semejantes. Son dos xy, entonces yo las coloco juntas aquí, que fue lo que hice en este paso. Ahí. Yo tenía dos xy y las junté una xy más otra xy, me dan dos xy. No sé si me explico con esa respuesta, Elías. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, con respecto al procedimiento de este ejercicio? ¿Ninguna? ¿Qué parte no entendió Isidora? Lo último, ¿cómo junté? Ya. Voy a escribir de nuevo. Si yo tengo x cuadrado
más xy más xy más y cuadrado. Aquí tengo una expresión algebraica de 4 términos, ¿no es cierto? Tengo un término ahí, otro término ahí, 2, 3 términos, 4 términos. Es un polinomio. Entonces, cada vez que ustedes vean términos muy extensos, tienen que fijarse si es que hay alguno de ellos, entre ellos, que sean semejantes. Y recién explicamos que dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y esas letras están elevadas al mismo exponente. Entonces, si usted se fija, tanto la x como la y están elevadas a 1 en ambos casos. Así que estos dos son términos semejantes. Es como que yo tuviera las mismas pizzas, lo mismo ejemplo que pusimos recién, que las dos fueran pizzas de queso, doble queso. Ah, entonces yo puedo sumarlas. Si tengo una pizza doble queso aquí, tengo otra pizza doble queso acá, tengo dos pizzas doble queso. Entonces yo las junto. Tengo x cuadrado más 2xy. Porque en el fondo, adelante de la xy, hay un número 1. Aquí hay un número 1 y ahí hay otro número 1. Cuando no se coloca el número, significa que hay un número 1. Entonces yo sumé ese 1 más 1, me da 2. 2xy. Y finalmente coloco el y cuadrado al final. La x cuadrado y la y cuadrado solamente las bajé, ¿ya? Y solamente junté los xy. Y entonces es el resultado final. Ya no puedo juntar, ya no puedo reducir más. ¿Por qué no puedo reducir más? Porque ya no hay más términos semejantes. Si usted se da cuenta, esta x está al cuadrado, no hay ninguna otra x al cuadrado, esta x está elevado a 1, no hay ninguna otra x elevado a 1, y obviamente todo esto es un solo término, así que debería haber una x con una y que estén juntas y que ambas estén elevadas a 1, no hay ninguna otra, así que no puedo juntarlas con ninguna otra más. Y la y cuadrado también está sola, no hay ninguna otra y cuadrado. Entonces yo mantengo esa expresión como está. Entonces después lo que hice, simplemente dije cuál había sido el ejercicio original, porque el ejercicio partió aquí, miren. Eh, el ejercicio partió aquí, con este paréntesis. Yo dije x más y al cuadrado, ¿sí? Y ese x más y al cuadrado significa multiplicar este paréntesis x más y por x más y de nuevo, porque cuando algo está al cuadrado, la base se multiplica por sí misma dos veces. Y la base de esa potencia es x más y, es todo el paréntesis. Todo ese paréntesis es la base. Entonces yo lo multipliqué entre sí dos veces y fue el resultado que nos dio recién. Entonces yo simplemente estaba explicando, estaba diciendo, ¿no es cierto?, que eh, cuando nosotros colocamos este ejercicio original, x más y al cuadrado, el resultado final que nos dio de esto fue x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Entonces estaba diciendo que, si ustedes se dan cuenta, el primer término del resultado, ese x cuadrado, es el cuadrado del primer término. O si lo prefieren, coloco el primer término al cuadrado. Luego, el segundo término del resultado que nos dio es multiplicar el primero por el segundo y ese resultado multiplicarlo por 2. El primer término es el x, el segundo término es el y, los multiplico entre sí, x por y adelante le coloco un 2, o lo multiplico por 2. Y el tercer término del resultado es el segundo término del binomio al cuadrado. Entonces, teniendo esto claro, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo. Si yo tengo 2x más 3y al cuadrado, en vez de hacer toda la multiplicación, si no se preocupe, Vicente, la clase está grabada, así que va a poder después ver toda la clase, ¿ya? Trate de conectarse aquí lo que más pueda. Entonces, en vez de estar multiplicando de nuevo el 2x más 3y por otra paréntesis, ¿no es cierto? 2x más 3y, porque recuerda que está al cuadrado, entonces como está al cuadrado, tengo que multiplicar entre sí los paréntesis. Entonces, en vez de multiplicar esos paréntesis de nuevo, empezar a multiplicar s con s,
S con S, S con S y S con S, en vez de hacer toda esa operación de nuevo, nosotros fijémonos en esta respuesta que hicimos acá arriba. Y entonces apliquemos eso. Dijimos que la respuesta tendría que ser el primer término al cuadrado. El primer término de este paréntesis, voy a escribir el paréntesis de nuevo. Voy a escribirlo de nuevo, solamente para que quede más clarito aquí en la pizarra. Ahí. El primer término de este paréntesis es el 2x, ¿no es cierto? Si yo elevo 2x al cuadrado, me quedaría como 2 al cuadrado es 4, ¿no es cierto? Y x al cuadrado es x cuadrado. ¿Sí? Luego, el segundo término que nosotros vimos ahí arriba, en la respuesta que está arriba, vemos que es multiplicar el primer término por el segundo y después ese resultado multiplicarlo por 2. Entonces vamos a multiplicar. Multiplico 2 por 3, 6, ¿no es cierto? Y x por y, xy. Y además lo multiplico por 2. Ahí. Y el tercer término del resultado es el segundo término, es decir, el 3y, que está ahí, al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y y al cuadrado es y cuadrado. Entonces ahora simplemente bajo esto y hago la multiplicación aquí, ¿no es cierto? 2 por 6, 12 xy más 9 y cuadrado. Y ese es mi resultado. ¿Alguna consulta con este? Porque fue como un atajo que hicimos, ¿no es cierto? Acortamos camino. En vez de estar multiplicando los dos paréntesis y multiplicar el primero por el primer término, el primero por el segundo, después el segundo por el primero, el segundo por el segundo, ¿no es cierto? En vez de hacer todo ese camino, aplicamos la fórmula nomás. Y dijimos, cuando yo tengo un paréntesis que está al cuadrado, el resultado de ese paréntesis es siempre lo mismo. Es el primer término al cuadrado, luego multiplicamos el primero por el segundo y ese resultado lo multiplicamos por 2. Y finalmente, acá al final colocamos el segundo término al cuadrado y listo. Llegamos al resultado final. Entonces acortamos camino. Entonces, este camino corto que nosotros elegimos, este resumen del ejercicio, esta reducción en las operaciones que hacemos, recibe el nombre de cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio. Voy a devolverme para responder la respuesta que me está haciendo Elías. ¿Por qué multiplico el 6 por 2? Porque la fórmula que está allá arriba, a la conclusión que llegamos recién, me dice que yo tengo que multiplicar el primero por el segundo término, x por y, pero además debo multiplicarlos por 2. Entonces yo multipliqué aquí el 2x, lo multipliqué por 3y. Y eso me dio 6, xy. Pero como la fórmula me dice que además debo multiplicarlos por 2, lo multipliqué por 2. Y por eso que me dio 12. Lo multipliqué por 2 porque la fórmula me dice que siempre debo multiplicarlos por 2. Siempre es el primero por el segundo multiplicado por 2. ¿Se responde la pregunta con eso? No, los que se elevan a 2 son el primero y el tercero. El primer término y el tercer término se elevan a 2. Pero el que está al medio solamente se multiplican entre sí y se multiplican por 2. Vamos a ver otro ejemplo.
Vamos a cambiar de color, sí. Vamos a poner 2i más 3z. Espérenme un poquito, por favor. Gracias. Ya, disculpen que estaban golpeando la ventana. Ya. Entonces, tenemos ese ejercicio ahí. 2i más 3z al cuadrado, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, si está al cuadrado, tenemos la fórmula que vimos recién. La fórmula nos dice que es el primer término al cuadrado. El primer término es 2i. Entonces, elevamos 2 al cuadrado, nos da 4. Y la i al cuadrado nos da i cuadrado. Luego, multiplicamos el primero por el segundo. 2 por 3, 6. Y juntamos la i con la z, ¿no es cierto? Y multiplicamos por 2, porque la fórmula me dice que siempre debo multiplicarlo por 2. Y sumamos el segundo término al cuadrado. Y el segundo término al cuadrado es 3z. Nos va a quedar 3 por 3, 9z al cuadrado. Y luego hacemos esa multiplicación que nos falta ahí nomás. 4i cuadrado más 12i z más 9z cuadrado. Y listo. Y ahí terminó. ¿Alguna duda, chiquillos? Entonces, ¿cómo se llama este producto notable? Se llama cuadrado de binomio. Entonces, si nosotros tenemos que hacer, como ejemplo, una fórmula general de esto, podríamos decir que el cuadrado de binomio es, si yo tengo un binomio A más B al cuadrado, va a ser igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si, por ejemplo, yo tuviera, en vez de una suma, una resta, sería el primero al cuadrado, y este signo cambia, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El segundo siempre va a ser positivo porque como está elevado al cuadrado, aunque sea negativo, yo voy a multiplicar menos por menos y me va a dar más. En cambio, el primer signo, es el resultado de la multiplicación del primero por el segundo. Entonces, el primero es positivo, el segundo es negativo, sumo, multiplico más por menos, me da menos. Entonces, esa sería la fórmula general la que usted ve ahí. Y esa fórmula usted la aplica a cualquier binomio que esté al cuadrado, el que usted quiera. ¿Ya? La próxima clase, el día lunes, vamos a hacer varios ejercicios de esto, varios ejemplos, para que podamos aprender bien este cuadrado de binomio. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bien, entonces si no hay dudas ni preguntas, yo dejo de compartir esta pantalla. Recuerden que esto se grabó, así que después lo pueden ver en, el, en YouTube, ¿ya? Algunos me han escrito, me han pedido los links de los videos, yo se los he enviado para que los puedan revisar.
y también esta semana voy a subir las clases de esta semana y además voy a subir a Classroom las guías. Estoy subiendo las guías, las últimas guías. De este curso es el curso que menos se ha adherido al Classroom. Hay solamente 5 alumnos. Yo le envié la invitación a todos les llegó la invitación por correo, ¿ya? Así que tienen que revisar ahí en sus correos la invitación de Classroom y unirse para que pueda bajar las guías y pueda hacer consultas también directamente ahí. Ya, chiquillos, si no hay más dudas ni consultas, me despido. Que tengan un lindo fin de semana. Sí, usted, Gabriel, está ahí. Adiós. Ya, yo les voy a enviar de nuevo la invitación, ¿ya? Yo se los voy a enviar de nuevo. Ya, chiquillos, que tengan Adiós, profesor. un lindo fin de semana. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Cuídense mucho. No, ya no. Chao, Chao, chao. Adiós. pues, que se bien.